Bienvenidos a nuestra cuarta conferencia. Hoy tenemos con nosotros a John López, nuestro profesor John López, y estará compartiendo con nosotros el siguiente tema. De hecho, era el tema anterior que teníamos preparado. Le quiero dejar, bueno, primero quiero disculparme por el retraso y ahora quiero redimir el tiempo, dejándole el tiempo ahora sobre este tema, el Concilio de Nicea, desarrollo, decisiones y documentos. Adelante, John. Muy buenas noches, hermanos, a cada uno de ustedes. Es un gusto, ¿no? Es un placer estar con ustedes en esta noche y compartir esta temática, ¿no? Acerca de lo que sería el Concilio de Nicea. Pero antes de compartir y antes de proseguir con todo esto, sí, siempre me gustaría agradecer, ¿no? A la Academia de Ginebra por esta invitación para hablar el día de hoy acerca de un tema tan importante como el Concilio de Nicea, todas estas, toda esta información, todo este contenido teológico que aprendemos, ¿no? De lo que es el concilio, todos estos detalles, todas estas cosas tan importantes para nuestra fe cristiana. Entonces, sin duda alguna, creo que es un tema de suma importancia para nosotros como iglesia, para que podamos enriquecernos de la teología del pasado, para que podamos caminar junto con los antiguos y poder aprender de ellos, poder aprender de su enseñanza y por supuesto de la forma en cómo el Señor lo usó y cómo el Señor levantó, ¿no? A estos hombres para que ellos pudieran, perdón, llevar la la batuta, por así decirlo, de la ortodoxia cristiana. Entonces, hermanos, la verdad es que creo yo que las conferencias que anteriormente se han brindado y demás, porque estuve al tanto, creo que sin duda alguna han sido de mucho provecho, sin duda alguna han sido creo que muchas personas han sido profundamente bendecidas por cada una de estas conferencias. Y nada, me alegra un montón estar por acá y gracias a mi hermano José Luis, director de la Academia de Ginebra, por esta invitación. Entonces, permítanme orar y dar inicio a lo que sería la temática de hoy con respecto al tema, ¿no? De el Concilio de Nicea, desarrollo, decisiones y documentos. Entonces, permítanme orar para ponernos en manos del Señor en este tiempo. Padre, muchísimas gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, porque hemos tenido muchos tiempos, hemos tenido mucha información enriquecedora acerca de lo que usted ha hecho con su iglesia, acerca de lo que usted, Señor, ha permitido que su iglesia pase, Señor, y que sin duda, Señor, es todo esto es de mucho ánimo, Señor, para que nosotros acá como iglesia podamos disfrutar, podamos gozar de todo un contenido teológico, de todo, Señor, de tener a personas, Señor, a hombres que usted levantó en la antigüedad para que ellos pudieran enseñarnos y realmente usted les dio mucha sabiduría, Señor, para poder lidiar con estas temáticas tan complicadas, tan difíciles en su momento, pero que al final, Señor, usted ha protegido su iglesia de herejías, Señor, y de circunstancias complicadas, su protector de la iglesia, y el Señor le ha dado, Señor, todo esto, sin duda alguna, de su gloria, Señor. Muchas gracias por tener estos espacios, por tener estos tiempos en el que nosotros podemos compartir, Señor, y podemos llevar, ¿no? Todo este testimonio histórico, teológico, pero sin duda algún ortodoxo, Señor, que para su pueblo, Señor, para su iglesia. Gracias, Señor, por ese privilegio, por ese ánimo que nos concede. Bendiga, Señor, todo el día de hoy, todo sea para la honra y gloria de su nombre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, de nuevo, solamente para confirmar, vamos a estar hablando
Permítame un momento. Listo, ahora sí. Tenía una falla ahí de audio. Bien, entonces vamos a estar hablando acerca del Concilio de Nicea. Vamos a hablar acerca de su desarrollo, decisiones y documentos. Solamente voy a pedir que puedan regalar el host porque quisiera compartir algunas cosas que tengo por acá. Eh, por si me lo pueden compartir, para así poder compartir un poco mi pantalla de unas cositas. Entonces, ok, solamente me gustaría que si me pudieran confirmar si en este momento ustedes están logrando escuchar mi micrófono. Solamente permítanme confirmar un poco si en este momento están escuchando mi micrófono. Ok, solamente quiero ver algo. Ok, muy bien. Entonces creo que ya estamos, ¿no? Ahora sí, muy bien, perfecto. Gracias hermanos por confirmar ahí en el chat, les agradezco un montón por eso. Bien, entonces vamos a continuar, ¿no? Con la temática y decíamos de que, ok, perfecto, ya tengo la confirmación de que se está escuchando el micrófono, les agradezco un montón por ayudarme con eso, porque tenía algunos problemas ahí. Ahora, entonces, vamos a hablar acerca de lo que sería el preámbulo del Concilio de Nicea. Decimos que en la iglesia, ¿no? Se encontraba en este momento, cuando se da el concilio, la iglesia se encuentra en distintas discusiones. O sea, ya de alguna u otra forma, la iglesia ya se encuentra sumergida en distintos debates, ¿no? En estas instancias de la historia, ya incluso antes del concilio de Nicea, ya se dieron algunos sínodos, ya se dieron algunos debates para lidiar con otro tipo eh, con otro tipo de problemáticas que estaban afectando la iglesia en ese momento. Entonces, nosotros nos encontramos con un panorama en el que la iglesia ya ya se encuentra, ¿no? Ya se encuentra debatiendo distintos puntos teológicos. De hecho, ya Constantino, para aquellas instancias, ya, eh, ya había llevado a cabo un sínodo. Pero bueno, antes de entrar a todos esos puntos, sí me gustaría remarcar de que, por ejemplo, en el norte de África ya se encontraba la disputa donatista, ya encontramos el donatismo ya estaba en auge en aquel momento, ya esto se encontraba en una discusión. Y el mismo Constantino convoca un sínodo en Arles, en el sur de Galia, en el año 314 después de Cristo. Entonces ya nosotros nos encontramos, ¿no? Con una iglesia que ya está esta iglesia ya se encuentra, ¿no? En ciertos debates, ya se encuentra en ciertas discusiones para llevar a cabo distintos procesos teológicos. Y por otro lado, incluso antes del concilio, y de hecho algunos historiadores mencionan algo súper interesante, que es el hecho de que cuando las personas llegan al concilio, algunas personas tal vez no estaban tan preocupadas
por la herejía arriana como por la herejía sabeliana. ¿Por qué? Porque ya la herejía sabeliana, la herejía de Pablo de Samosata, en ese momento ya se encontraba, ya se encontraba en auge, ya se encontraba en auge la herejía de Pablo Samosata. Entonces, pero bueno, antes de continuar, hermanos, me permiten un momento, solamente quisiera compartir parte de una presentación que traigo por acá. Solo denme un momento, por favor. Solo permítame compartir que por acá traigo una presentación. Ok, entonces permíteme compartir por acá. Ok, espero que todo nos vaya bien de ahora. Entonces, decíamos, ya la iglesia se encontraba en este escenario, ¿no? En que solo quisiera que me confirmen, hermanos, en el chat, los que están viendo, si se puede ver la pantalla. Solamente quiero confirmar eso porque quiero compartir esta presentación por acá. Bien, entonces, decíamos que la iglesia ya en este momento se encontraba en estas disputas. Teníamos el tema de la herejía de Pablo de Samosata, ¿no? Con su monarquismo modalista, ya estaba afectando. De hecho, vamos a verlo un poquito más adelante. De hecho, vamos a verlo un poquito más adelante porque Arrio de alguna manera es influido por las enseñanzas de Samosata, porque Samosata tenía un discípulo que se llamaba Luciano, y Luciano fue, digamos, fue la fuente de la cual Arrio bebe, y hay muchas cosas en cuanto a la herejía sabeliana y el celo de la herejía sabeliana que estos hombres están tomando en cuenta en estas instancias. Entonces, de nuevo, ya teníamos cierto auge de algunas discusiones que se estaban dando dentro de la iglesia. Ahora, para continuar, todo va a iniciar acá en Alejandría, ¿no? Eh, la controversia con Arrio y Alejandro de Alejandría, que en ese momento Alejandro se encontraba como obispo de Alejandría, hasta esta instancia todavía la figura, por así decirlo, la figura de Atanasio de Alejandría no sale tanto a relucir, pero sí la de Alejandro. eh, Cerca del año 320 estalla esta disputa entre Alejandro, obispo de Alejandría, y Arrio, que en ese momento era un obispo encargado de la iglesia conocida como Baucalis. En ese momento este hombre era encargado de esa iglesia. Se dice que para esta instancia ya este señor Arrio ya era un hombre de cierta edad, ya era un hombre de cierta edad y de alguna manera tenía cierta se había ganado, ¿no? El cariño de ciertas personas. Ahora, otra de las cosas a resaltar, hermano, es el hecho de que aquí la teología de Orígenes también va a jugar un papel de suma importancia. ¿Por qué? Porque recordemos que Orígenes es uno de los teólogos de los cuales otros teólogos se están alimentando en estos tiempos. Entonces, Orígenes acá sale a relucir, su teología sale a relucir. Ahora, el detalle está en que Orígenes solía ser o suele ser en sus escritos muy ambiguo en torno a estas temáticas. Y a ver, hay algo que nosotros debemos reconocer en estos, cuando nosotros nos metemos a estudiar historia de la iglesia o teología histórica en estas instancias de la iglesia, y es que no hay que ser anacrónicos en el sentido de que muchas veces tratamos de ver la historia de la iglesia a la luz de lo que nosotros hoy conocemos. Al día de hoy, la teología ya se encuentra sumamente estructurada, ya se encuentra sumamente estudiada, pero una de las cosas que tenemos que resaltar es el hecho de que en esta instancia o en estos momentos, la teología estaba comenzando, es decir, hay que ver estos puntos y pensar en que la teología es algo orgánico, en que la teología va creciendo poco a poco.
es como un árbol, ¿no? Que primero plantas una semilla y posteriormente eso va creciendo. Entonces la teología es orgánica y en esta instancia sí, de alguna manera era bastante ambiguo lo que podríamos encontrar y no encontramos relacionamientos tan sofisticados o sistemáticos como quizás lo encontraríamos en teólogos de hoy en día. El punto es que cuando pensamos en Orígenes o vemos a Orígenes, lo estamos viendo a partir del hecho de que este hombre, aunque ciertamente escribió muchísimo y aportó a la teología, pero de alguna manera sus escritos eran sumamente ambiguos y eh, se presentaba, la teología de Orígenes se presentaba a se prestaba, perdón, a distintas interpretaciones. Entonces, una de las cosas que se va a discutir acá es la visión de Orígenes con respecto a la deidad. Y por un lado, teníamos que Orígenes decía en ciertos escritos o daba a entender que el Hijo era creado. Pero por otro lado, en otro de sus escritos se daba a entender de que el Hijo ciertamente era Dios y que Orígenes afirmaba que el Hijo era Dios. Entonces, esto nos lleva a que habían, por así decirlo, dos alas interpretativas o dos partidos, por así decirlo, que estaban intentando interpretar la teología de Orígenes. Estaban intentando interpretar la teología de Orígenes. Ahora, por un lado, entonces nos encontramos con los adeptos a Arrio, los cuales están viendo este lado de de la teología de Orígenes y la ven desde el hecho de ver a Cristo como un ser creado. Tenemos por el otro lado la otra banda de Alejandro de Alejandría, que están viendo la teología de Orígenes desde el aspecto en que el Hijo ciertamente es eterno y ciertamente existe desde antes de los tiempos. Y Él es un ser eterno consustancial, como ya lo veremos, con el Padre. Entonces, en este sentido nos encontramos también con que la teología de Orígenes juega un papel muy importante en este debate que nosotros tenemos en cuanto con respecto a Arrio y a Alejandro de Alejandría. Para continuar, por otro lado, también tenemos un factor importante que no debemos siempre dejar por fuera cuando nos adentramos a estudiar el tema del Concilio de Nicea, y es que el hecho de que la política ciertamente estaba favoreciendo el panorama del concilio. ¿Por qué? Después de que se da la conversión de Constantino, la iglesia comienza a gozar de ciertos favores importantes. Por ejemplo, aquí tengo algunos ejemplos simples. Se dice que en el año 319 se promulga una ley que exime al clero de las obligaciones públicas. En ese mismo año también se prohíben los sacrificios paganos en privado. En el año 321 también se concede a la iglesia la autorización para recibir legado. En síntesis, con esto se reconoce a la iglesia con su identidad jurídica. En ese mismo año también, interesantemente, se prohíbe el trabajo el domingo a los habitantes de las ciudades del imperio y se erigen grandes iglesias, se levantan grandes iglesias en Roma, en Belén y en otros lados. Ahora, el otro punto de mucha importancia es que recordemos que en aspectos políticos, geográficos, el imperio, para su buena administración, en un inicio estaba dividido en dos. Estaba dividido en la parte occidental y en la parte oriental. Evidentemente, por el corazón del hombre que anhela más, esto iba a llevar a unas disputas entre los emperadores. ¿Por qué? Porque por un lado nos encontramos que teníamos a un emperador y por así decirlo a un subemperador en la parte oriental. Por otro lado teníamos a otro emperador y al subemperador en la parte occidental. ¿Qué pasa? Los dos emperadores que estaban gobernando en esas instancias, cada parte del imperio, eran Constantino y Licinio. Y en el año 324, Constantino gana la guerra ante Licinio. Y eso hace que entonces que Constantino se adueñe de todo el imperio. Y esto va a ser de suma importancia para el concilio. ¿Por qué? Porque Constantino tiene toda la potestad política o la autoridad política para reunir
a obispos procedentes de todo el imperio, no solamente de una sección como tal vez como lo hizo en el norte del África en aquel momento cuando se estaba discutiendo la herejía donatista. Pero en esta ocasión, no, Constantino tiene todo el poder político para reunir al obispo de todo el imperio. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto, que tiene que ver con la convocatoria y los participantes de este concilio. ¿Ok? Entonces, ya vimos un poquito de lo que sería el contexto histórico y parte del punto teológico de esto. Ahora vamos a ver quiénes son, cómo se convocó a los participantes y qué fue lo que hizo Constantino. Eh, Primero, pensando nuevamente en el tema de la controversia, digámoslo de esta forma, la controversia va a subir de tono cuando en el año 320 o 321 se celebra un sínodo en Alejandría, ¿ok? Donde Arrio ya es condenado junto con muchos de sus seguidores. Entonces, de nuevo, recordemos de que tenemos a Alejandro como obispo de Alejandría. Arrio era un presbítero, pero de alguna manera Arrio logró influenciar mucho en las personas y su teología comenzó a ser bastante famosa. Por otro lado tenemos a Alejandro, ¿no? Alejandro, obispo de Alejandría, que ciertamente tiene una autoridad por encima de Arrio, porque su cargo conllevaba más. ¿Qué pasa? Entonces, cuando se dan estas discusiones entre uno y otro, a fin de cuentas, Alejandro va a utilizar su potestad como obispo de Alejandría y esto va a llevar a que en este sínodo en Alejandría, las ideas de Arrio o la teología de Arrio va a ser condenada. Y esto lleva a que también muchos de sus seguidores sean ciertamente condenados junto con él como hereje o sean tachados como hereje. Sin embargo, aquí hay un punto clave y es la aparición de un personaje, el señor Eusebio de Nicomedia. Nicomedia era un lugar geográfico, ¿no? Dentro del imperio, en el cual Eusebio era un obispo. Ahora, aquí, aquí viene algo interesante, porque Arrio se escuda en la autoridad y la influencia que tenía Eusebio de Nicomedia en ese momento. Por cierto, no estamos hablando aquí de Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea es un historiador que de hecho también estuvo dentro del concilio, pero Eusebio de Nicomedia es otra persona. Entonces, era el obispo de Nicomedia. Entonces, la influencia que tenía Eusebio de Nicomedia y el poder era sumamente significativo en esa instancia. Entonces, eh, qué es lo que sucede? Como Arrio se refugia en Eusebio de Nicomedia y este señor adopta las ideas de Arrio y lo que va a hacer es que comienza a defender a Arrio y comienza también a desarrollar una teología. De hecho, Eusebio de Nicomedia va a ser el que va a ser la cabecilla o el gran representante de la comunidad arriana en el concilio de Nicea. Entonces, claro, Eusebio toma su rol, como su autoridad y comienza a proteger a Arrio y ya hay una disputa mucho mayor, porque aquí tenemos en disputa a dos obispos, Alejandro de Alejandría por un lado, que tiene el obispado de Alejandría, y Eusebio, que tiene el obispado de Nicomedia. Entonces aquí hay una disputa autoritativa bastante grande. ¿Qué es lo que pasa? Todo esto, evidentemente, va a llegar a oídos de Constantino. Constantino tenía un hombre fiel, por así decirlo, a él dentro de los suyos, que era el señor Ocio de Córdoba, de España. Y este delegado de Constantino es el que envía a Constantino con una carta para que, como para intentar mediar entre la discusión que había entre Alejandro y entre Arrio. Por supuesto, a fin de cuentas, esto, como evidentemente lo va a hacer, esto va a tener un resultado completamente insatisfactorio, es decir, las partes no se iban a poner de acuerdo. Pero hay algo interesante se relata dentro de la carta que envía Constantino para Alejandro y Arrio. eh, y parte de esta carta dice de la siguiente manera, que un vínculo inefable y selecto de amistad general con fe
en la verdadera reverencia a Dios y una devota observancia de su ley, permanezca inquebrantable entre ustedes. Reanudemos la amistad y la gracia mutuas. Restablezcamos a todo el pueblo sus acostumbrados abrazos familiares y ustedes mismos, con la fuerza de haber purificado sus propias almas, reconózcanse de nuevo. Porque la amistad a menudo se vuelve más dulce después de la eliminación de la animosidad. Así, interesantemente lo que dice Constantino acá, así devuélvanme días tranquilos y noches libres de preocupaciones, para que yo también pueda conservar algo de placer en luz pura y una alegre serenidad durante el resto de mi vida, para que de lo contrario, perdón, necesariamente gemeré y me veré inundado de lágrimas. Ni el resto de mi existencia terrenal se mantendrá en paz. Y permítame verlos pronto a ustedes y al resto del pueblo regocijándose juntos y expresar mi debido agradecimiento al ser divino por por la armonía y libertad general de todas las partes, acompañada de la cordial expresión de sus alabanzas. Entonces, si algo que nos puede o nos hace notar esta porción de la carta que Constantino envía a Alejandro y a Arrio, esta carta, por cierto, la recoge este señor o este historiador que se conoce como Sócrates Escolástico. De ahí esta es la fuente donde he sacado esta carta que la recoge él. Em, y interesantemente también Sócrates Escolástico pone una nota en esta carta, hace un comentario sobre esto y eh, digamos que habla muy bien acerca de lo que Constantino había escrito, ¿no? En ese momento y afirma, ¿no? Que él hablaba con cierta sabiduría y con cierto detalle y algunos historiadores incluso van a decir sobre este comentario de Sócrates escolástico que tal vez él está alabando a Constantino precisamente por su poca preparación teológica, interesantemente. Pero independientemente estemos de acuerdo o no con la forma en cómo Sócrates escolástico interpretó esta carta, si hay algo que tenemos que decir es que al menos este hombre detrás de todo podríamos ver o podríamos decir de que trataba de buscar la unidad, ¿no? En esto, trataba de buscar eh, que, que el cristianismo pudiera estar unido. Tal vez eran palabras bastante sublimes, ¿no? En este momento, pero sí, de alguna manera digamos que este hombre estaba tratando de buscar la unidad en el cristianismo, estaba tratando de buscar la unidad en medio de este debate o de esta disputa que se tenía Arrio y que se tenía Alejandro. Entonces, y creo que es algo con lo que los historiadores están de acuerdo, en el hecho de que Constantino trataba de mirar al cristianismo, miraba a la religión cristiana como un factor unificativo para el imperio, pero claro, al final el hombre se da cuenta de que es más complicado de lo que parecía y el hecho que hubiera cierta unanimidad dentro de la iglesia cristiana parecía ser un poco imposible, ¿no? En estas instancias. A partir de aquí, eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, no hay una reconciliación entre Arrio y Alejandro. Entonces, bueno, ¿qué sucede luego? Constantino convoca ya ahora sí al sínodo de Nicea en el año 325. Evidentemente para Constantino esto tenía mucha importancia, ¿no? Y convoca este concilio. ¿Cómo lo hace? La convocatoria que hace Constantino lo hace a través de cartas. Constantino convoca a un sinnúmero de obispos en todo el imperio y les envía cartas donde de hecho les resalta la importancia o el estima que tenía por cada uno de ellos en cuanto a su trabajo como pastores de iglesia. Interesantemente, Constantino incluso dispone transporte. Algunos, perdón, utilizaban el transporte público. Otros, simplemente Constantino les provee gran cantidad em, de caballos para su movilización. Y así, Constantino entonces, al fin de cuentas, reúne a más de 300 obispos en esta convocatoria, siendo la mayoría de ellos de Oriente pues se nos cuenta que tal vez solamente unos 6 obispos procedían de Occidente. Entonces, digamos que sí, de alguna manera el concilio de Nicea tenía más relevancia en el lado oriental que occidental.
De alguna manera, algunos historiadores y teólogos van a decirte que este tema de la consustancialidad del Padre y el Hijo se encontraba algo claro para el sector occidental para estos tiempos, pero no dejó de ser importante para la claridad teológica que pudiera haber en toda la cristiandad del momento. El punto es que ya estos obispos son convocados, y por cierto, como una nota interesante, Atanasio señala de que fueron exactamente 318 obispos. Ah, en una de sus cartas o en uno de sus escritos, Atanasio nos dice o nos da como un número exacto de que realmente fueron 318 obispos. Se maneja que fueron, sin embargo, por arriba de 300, pero el dato no se maneja como algo exacto, ¿no? Pero sí tenemos al menos una idea que Atanasio nos puede dar, que se manejaban que fueron 318 obispos los convocados. Hay un comentario interesante que nos lo regala Eusebio y dice así: tan pronto como se difundió la orden imperial, todos, dice Eusebio, con la mayor disposición, se apresuraron hacia allá como si fueran a superarse en una carrera, pues lo impulsaba la expectativa de un feliz resultado para la conferencia, la esperanza de disfrutar de la paz presente y el deseo de contemplar algo nuevo y extraño en la persona de tan admirable emperador. Cuando todos estuvieron reunidos, dice Eusebio, se hizo evidente que el procedimiento era obra de Dios, pues hombres que habían estado muy separados, no solo en sentimientos, sino también personalmente, y por diferencias de país, lugar y nación, se reunieron allí y se reunieron dentro de los muros de una sola ciudad, formando como una vasta guirnalda de sacerdotes compuestas de una variedad de las flores más selectas. Entonces es interesante, ¿no? Lo que nos está o lo que nos comenta este señor Eusebio de Cesarea, el historiador, dentro de esta obra que él tiene, que se llama La la vida del bendecido emperador Constantino. Entonces viene Eusebio y nos comienza y nos comenta, ¿no? Cómo es que, em, cómo fue, o al menos cómo sus ojos observaron el tema del concilio y las personas que en ese momento asistieron al concilio. Por otro lado, cabe decir en cuanto a los participantes de que hubo dos bandos significativos en este momento y ya lo adelantábamos un poquito, ya hablábamos un poco de esto. El primer bando estaba encabezado por este señor que les decía, Eusebio de Nicomedia, quien junto a un grupo de adeptos va a defender la causa de Arrio. Ojo, y es algo interesante, porque cuando se inicia el concilio se presenta un credo arriano por Eusebio de Nicomedia y automáticamente es rechazado. El segundo bando corresponde a Alejandro de Alejandría. En este momento, Atanasio se encuentra siendo únicamente un asistente, un diácono en ese momento de Alejandría. Todavía Atanasio no había o no tenía el puesto que posteriormente tendría. Entonces, en este momento, Atanasio se encuentra como asistente de Alejandro, pero de alguna manera sí ya este hombre tenía alguna influencia, ¿no? En ellos. Y Alejandro entonces vemos que él es aquel que está defendiendo o aquel que defiende la causa ortodoxa. Ahora bien, ya tenemos en claro estos dos mandos. Tenemos a los arrianos por un lado, encabezados por Eusebio de Nicomedia, tenemos a Alejandro de Alejandría por otro lado. Pero también hubo un tercer bando. Este tercer bando fue encabezado por un señor que se llamaba Eusebio de Cesarea, el historiador, que ya les comentaba también anteriormente, pero interesantemente este bando se mantenía al margen, se mantenía al margen de la situación y también incluso de la opinión, la opinión, perdón, que ellos tenían no era tan profunda, tal y como quizás lo habían llevado o a los niveles que lo había llevado Alejandro y Arrio. De hecho, se presenta en el concilio se presenta el, el credo de Eusebio de Cesarea. Y hay unas cosas con las que Alejandro no comulga del credo,
Porque cuando el credo que presenta Eusebio de Cesarea habla de que el Hijo es engendrado, Alejandro hace aquí o añade el hecho o propone que se añada aquí, que se diga engendrado más no creado, para guardarse de la herejía de Arrio en este momento. Sin embargo, cabe destacar, a ver, el credo de Eusebio es bastante simple. El credo de Eusebio no profundiza en estos detalles a los niveles que Alejandro y Arrio en este momento lo estaban llevando. Entonces, era algo simple. Decía algo así como, nosotros creemos, bueno, por acá lo tengo, dice, nosotros creemos en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, creador de las cosas visibles e invisibles, y en el Señor Jesucristo, porque Él es la palabra Dios de Dios, luz de luz, vida de vida, es su único Hijo, el engendrado primero de todas, perdón, el primero de todas las criaturas, engendrado del Padre antes del tiempo. Entonces, en este tipo de frase es donde nosotros encontramos que Alejandro tiene como cierto celo y él va a proponer posteriormente, y ya vamos a ver un poquito, voy a mencionar, hay una parte del credo niceno que ya habla explícitamente y ya tiene la idea de Alejandro de que el Hijo sí es engendrado, más no creado. Y de hecho también lo que se le va a conocer luego como el credo de Atanasio, también lo dice de una forma también explícita, o creo que se le adjudica a Atanasio, pero que ciertamente no hay, eh, um, ¿cómo sería? No hay cierta precisión histórica de esto. Pero en síntesis, estos eran los tres bandos que nosotros encontramos en el Concilio de Nicea: los adeptos a Dario, los adeptos a Alejandro y los que están, por así decirlo, en un punto neutro. Alejandro, que serían los encabezados por Eusebio de Cesarea, que dicho sea de paso, eran la mayoría de personas que de alguna manera eran ciertos, eran bastante ignorantes del tema, no en el mal sentido, sino en el sentido de que no habían profundizado en esta temática tal y como Arrio y Alejandro lo hicieron. Ahora, pasamos entonces a un punto importante del tema, que es el debate doctrinal que se da aquí, el debate teológico que se va a dar aquí en estas instancias. Hay una pregunta muy interesante en cuestión acá, y la pregunta es la siguiente, y yo sé que ya mis hermanos anteriormente también ya han hablado mucho y probablemente lo han hecho mucho mejor que yo, este tema de lo que vamos a ver en cuestión. Pero la pregunta que entra aquí en juego es la siguiente. ¿Es Cristo homoousios? Es decir, este término es un término griego que significa del mismo ser, como Dios el Padre, o bien si podemos decir consustancial al Padre, o, por otro lado, es Cristo homo o iousios, o es decir, de un ser, de una sustancia parecida o similar al de Dios el Padre. Entonces tenemos aquí dos cosas. Por un lado, Alejandro proponía que perdón, que Cristo es consustancial al Padre, es decir, de la misma esencia, de la misma sustancia. Por otro lado, Arrio propone que es de una sustancia parecida o similar a la de Dios el Padre. Y aquí, hermanos, entonces es donde nosotros ya encontramos esta disputa teológica y que, claro, cuando nosotros transliteramos esto al español, solamente vamos a ver que hay un cambio de una sola I, algo súper interesante, pero vemos de que tiene gran peso. O entonces, ¿estamos de acuerdo en que el Hijo es consustancial al Padre o decimos de que el Hijo es de una sustancia parecida o similar a la del Padre? ¿Cuál era o qué cosa es lo que proponía Arrio? En una carta eh, que rescata Teodoreto de Ciro en su Historia Eclesial, dice así, esta es una correspondencia, por cierto, que Arrio le manda a Eusebio de Nicomedia. Dice así: pero nosotros decimos y creemos y hemos enseñado y enseñamos que el Hijo no es no engendrado, ni de ninguna manera parte de lo no engendrado, y que Él no deriva su subsistencia de ninguna materia, sino que por su propia voluntad y consejo, Él ha subsistido antes del tiempo y antes de las edades.
como Dios perfecto, unigénito e inmutable, y que antes de ser engendrado o creado o propuesto o establecido, y aquí viene el punto am, en donde ya los teólogos ya llegan a estar de acuerdo, dicen, ok, no, aquí no, aquí ciertamente no hay, aquí no, esto no es ortodoxo. Entonces, ¿por qué dice? Como Dios perfecto, unigénito e inmutable, que antes de ser engendrado, creado, propuesto o establecido, Él no era. Entonces, algo interesante, pues no era no engendrado. Interesantemente, luego dice Arrio, somos perseguidos porque decimos que el Hijo tiene principio, pero que Dios no tiene principio. Esta es la causa de nuestra persecución. E igualmente, porque decimos que Él es de lo no existente. Y esto lo decimos porque no es parte de Dios ni de ningún ser esencial. Por esto somos perseguidos. Ahora, sé que no podemos resumir, hermanos, o ser bastante simplistas con la idea de Arrio a decir que él simplemente creía que Cristo era un ser creado, porque de alguna manera estaba reconociendo, bueno, sí podemos decir, por supuesto, Arrio definía o pensaba, o el Cristo de Arrio era un ser creado, pero de alguna manera no lo consideraba un ser como las otras criaturas, sino que para Arrio, nuestro Señor Jesucristo, em, era algo así, pero no era ni criatura, pero tampoco era Dios, sino que era como un tipo de Dios, pero su creación viene de la nada, y que por eso dice que hubo un tiempo en que el Hijo no era. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, Arrio, de nuevo, Arrio no creía, por un lado, que el hijo era una mera criatura, como cualquier creación. No lo veía de esa manera. Pero por otro lado, también afirmaba de que Cristo no es Dios, sino de que era una criatura de una esencia similar a la del Padre. Entonces, aquí vemos que la idea de Arrio es que ciertamente Cristo es un ser creado, pero de alguna manera era algún tipo de Dios, tenía algún tipo de deidad al pensarlo como de una sustancia similar a la de Dios. Entonces, digamos que era una idea ambigua, pero hay una razón detrás por la cual este hombre está pensando esto. Pero antes de examinar eso, vamos a ver qué es lo que dice Alejandro de Alejandría, porque Alejandro de Alejandría envía carta a distintos obispos para evitar que la herejía arriana siga expandiéndose. Y él manda toda una carta donde propone o donde habla acerca de la herejía de Arrio y trata de, por así decirlo, trata em, de evitar que las personas crean en esta herejía arriana. Entonces, en esta carta que nosotros, o en esta correspondencia que Alejandro envía a todos los obispos, eh, de hecho, al iniciar esta carta, porque la tengo por acá, él dice, ¿no? A nuestros amados y más honorados ministros de la Iglesia Católica en todas partes. Alejandro les envía saludos en el Señor. Entonces, él dirige su carta a varias personas. Pero hay unos aspectos que él menciona al inicio de su carta. Alejandro va a explicar un poco acerca de la herejía de Arrio. Y de hecho condena no solo a Arrio, sino condena a algunos otros. Por ejemplo, él menciona a Arios, menciona a Aquilas, Carpones, hay otro Arrio también, Sármates, Luz, a Lucio, Julián, Menas, Eladio, Gaius. Dice, estos hombres, Alejandro los condena como herejes. Y luego de eso, Alejandro va a proceder tiene todo un segmento en donde él trata de explicar qué es lo que creía Arrio y sus adeptos. Y él dice que ellos crean que hubo un tiempo en el que Dios no siempre era el Padre, pero que hubo un periodo en cuando Él no era el Padre y que la palabra de Dios no es, o que la palabra o el logos
no es desde la eternidad, pero que fue hecho de la nada. Entonces, él comienza a hablar, ¿no? Y él dice que Arrio cree que él no es de la misma, que él no es como el Padre en cuanto a su esencia, ni tampoco tiene la misma naturaleza del Padre. Entonces, aquí está, está Alejandro, perdón, explicando lo mismo que Arrio nos estaba comentando en la carta que le envía a Eusebio de Nicomedia. Ahora, ¿cuál es la defensa que propone Alejandro ante esta herejía? Por aquí tengo un fragmento de lo que se dice, y él dice como que, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿cómo es posible? Y estoy parafraseando un poco lo que dice antes de decir este segmento que tengo acá. De acuerdo con la palabra de Dios, dice, ¿cómo es posible que alguien va a decir de que hubo un tiempo, un momento en el que el Hijo no fue? Porque, y él dice, ¿cómo se diferencia entonces de la esencia del Padre? Y cita aquí el libro de Hebreos, que es su imagen perfecta y el resplandor de su gloria. Y cita ahora el Evangelio de Juan y dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Luego dice, además, si el Hijo es el verbo y la sabiduría de Dios, hubo un periodo en que no existió, pues eso equivale a decir que Dios estuvo una vez desprovisto tanto de verbo como sabiduría. ¿Cómo puede, dice Alejandro, ser mutable y susceptible de cambio? Que por cierto, también eso es algo que los arrianos nos enseñaban, que había cierto cambio en nuestro Señor, que no era inmutable, sino que era mutable. Y entonces dice Alejandro, ¿cómo puede ser mutable y susceptible de cambio quien dice de sí mismo, de nuevo cita el Evangelio de Juan, yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y yo y el Padre somos uno? Interesantemente, el pensamiento, y como vemos al menos en estos reglones de la carta de Alejandro de Alejandría hacia los obispos, hay una influencia de la teología juanina aquí bastante importante. Y notamos esto a la luz de todos estos pasajes que viene señalando y otros pasajes que, por cierto, él comienza su argumentación diciendo, ¿cómo alguien o cómo Arrio me va a poder decir a mí que, que Cristo es un ser perdón, que Cristo antes o hubo un tiempo en el que el Logos no era, si el Evangelio dice que en el principio era el Logos? Entonces apela mucho a la teología del apóstol Juan, el Evangelio del apóstol Juan, para defender de que Cristo es Dios y Él es consustancial con el Padre. Ahora, por supuesto, nosotros sabemos de que al final la ortodoxia por manos de Alejandro de Alejandría es la que triunfa dentro del concilio. Pero hay una cosa que debemos entender, y es que Arrio de alguna manera se mostraba celoso con el término homoousios, consustancial o de la misma sustancia, porque este fue un término que utilizó Sabelio. Este era un término que utilizaron los sabelianos y que incluso fue condenado en el Sínodo de Antioquía. Entonces, Arrio, digamos que la forma o la razón por la cual no estaba de acuerdo con Alejandro era por el uso de este término, porque él decía de que este término daba a entender o podría uno sostener que esto corresponde a la herejía de Sabelio. Y lo que trataba de defender Arrio en un sentido era el hecho de la unidad de Dios en cuanto a esto, de que él trataba de defender la idea de que Dios es uno. Entonces, claro, eh, cuando él mira el uso de estos términos, él no va a estar de acuerdo porque lo adjudicaba a la herejía de Samosata, de Pablo de Samosata. Entonces, por otro lado, Alejandro va a observar que era un término que perfectamente describía la esencia del Hijo. Por esa razón, incluso, hermano, interesantemente, después del concilio de Nicea, algunos sí iban a estar de acuerdo con lo que enseñaba a Alejandro, pero se iban a mostrar bastante celosos del uso del término homoousios. Se iban a mostrar celosos y no iban a estar de acuerdo con la implementación de este término dentro de la teología cristiana. Entonces, de nuevo, volvemos al punto. Interesantemente, habían algunas personas eh, que sí
que sí estaban de acuerdo con Alejandro, pero no estaban de acuerdo con el uso del término, porque de nuevo, hay que entender algo y hay que ser justos históricamente hablando, este término, homoousios, fue utilizado por Pablo de Samosata y fue condenado en el concilio de Antioquía. Ahora, ¿cómo es que este término, digamos, voy a utilizar un término, perdón si no va a ser el adecuado, pero quiero darme a entender, cómo es que este término se llega a purificar después? Cuando Atanasio de Alejandría toma las riendas y el obispado, una vez que muere Alejandro de Alejandría, Atanasio lo que hace es que va a tratar de purificar el término. Interesantemente, Atanasio tiene una reunión con los padres capadocios, y cuando me refiero a los padres capadocios, aquí estoy hablando de Basilio de Cesarea, Gregorio Nazanceno, Gregorio de Niza. Entonces, Atanasio se reúne con ellos porque los padres capadocios, interesantemente, no habían o estaban de acuerdo con la teología de Atanasio, pero sin utilizar el término homoousios. Y ahora, y es aquí, hermanos, cuando ya viene a entrar en uso otro término importante dentro de la teología cristiana y especialmente cuando uno estudia la Trinidad, el término hipóstasis. Entonces, cuando ya los teólogos orientales comienzan a hablar de la hipóstasis y se está refiriendo a la persona, en Occidente el término persona es usado, en Oriente se utiliza el término hipóstasis. Y aquí la teología cristiana ya empieza a entender o ya trata de clarificar cuál es la diferencia. Cuando uno habla de una hipóstasis, cuando estás hablando de la hipóstasis en referencia a las tres personas diferentes de la Trinidad, y cuando estás hablando de esencia, de ousios, en este sentido, como lo dice el griego, cuando estás hablando de esencia. Entonces, Atanasio es el que en los años posteriores se va a encargar de clarificar el término y va a entrar en uso, gracias a los padres capadocios, el término hipóstasis para hacer una diferencia entre la esencia divina, que es una sola, y las personas o bien las hipóstasis. Y repito, el término hipóstasis va a ser muy peculiar o de uso muy peculiar de los teólogos orientales. El término persona va a ser de uso muy peculiar para los teólogos occidentales, pero ambos términos se están refiriendo a la misma idea, hablando de las personas de la Trinidad. Entonces, por esa razón, y esta es una de las grandes razones por la que Arrio, perdón, se mostraba celoso del uso de este término. Para continuar, y esto es lo que les quería mencionar sobre el credo de Nicea, al final del credo dice así: cualquiera que diga que hubo un tiempo en el que el Hijo de Dios no era, o que antes de ser engendrado no era, o que fue hecho de cosas que no eran, o que es de una sustancia o esencia diferente del Padre, o que es una criatura o sujeto a cambio o conversión, todos los que así dicen la Iglesia Católica y Apostólica lo anatemizan. Entonces, miren qué interesante. Toda esta parte o todo este punto o todo este aspecto de todos estos puntos o este segmento, perdón, más bien del credo de Nicea, lo que está apuntando es a combatir lo que sería la herejía arriana. Y ya aquí o nosotros observamos una formulación mucho más concreta en cuanto a la deidad de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, aquí hay un anatema para aquellos que enseñan la herejía de Arrio. Y entonces uno se puede hacer la pregunta, ¿ok? ¿Qué pasó luego con Arrio? ¿Cuál fue su destino? Una vez que termina el concilio de Nicea, dos obispos se niegan a firmar el credo de Nicea. Y dos de ellos, esos dos son Teocnis de Nicea y segundo de Ptolemaida. Ellos junto con Arrio fueron desterrados. En el 328 se dice que por la influencia del hermano de Constantino, Constancia, vuelven a ser del destierro. 2 años después, en el año 330, Arrio presenta a Constantino un credo elaborado. Y claro,
los historiadores están de acuerdo en esto, en que por supuesto que Constantino tal vez no tenía el discernimiento teológico que un verdadero teólogo lo puede tener. Él era un hombre de política, él era un hombre que tenía que controlar bien su imperio, lo que más le importaba que era que su imperio esté en paz y evitar cualquier tipo de fractura o fracción dentro del imperio que al final lo llevara a no tener unión. Entonces, claro, cuando Arrio presenta todo un credo, de alguna manera que parece y no parece estar de acuerdo con el credo de Nicea, eh, Constantino lo aprueba. Y ya en estos momentos, en el año 330, ya para esas instancias, Alejandro de Alejandría ya había muerto. Y el obispo que le seguía, y el obispo, perdón, que estaba a cargo de Alejandría, era Atanasio. Entonces, se le encomienda a Atanasio que vuelva a Arrio a su puesto y Atanasio eh, dice que no. Y aquí va a comenzar una serie de exilios que Atanasio va a tener, que llegan a ser hasta 5 exilios, por defender la causa trinitaria. Entonces, de nuevo, se cuenta interesantemente que cuando en el año 336 se dice de que se iba a dar toda una ceremonia para que Arrio fuera restaurado a su posición dentro de lo que se llamaba como la comunión de la iglesia, pero se dice que ese día murió. Ese día murió en el que Arrio iba a ser a ser puesto ya nuevamente dentro de sus funciones de forma oficial. Entonces, no creo que esto sea nada alejado de la providencia divina en el cuidado de su iglesia y en el celo por la verdad bíblica, por la verdad escritural. Entonces, esto fue lo que pasa con Arrio. Estos son los exilios que tiene Arrio. De nuevo, presenta un credo, se lo aprueban, logra estar en paz por un tiempo, por el día en el que oficialmente iba a ser restaurado. Este hombre muere en el año 336. Cabe destacar que, por supuesto, hay factores, me imagino yo, de salud y demás, porque ya para la época del concilio, este era un hombre ya de cierta edad. Entonces, ya el paso de los años y demás cosas, pues, por supuesto, van a influir bastante, ¿no? En la cuestión de su muerte. Entonces, así es como termina la vida de Arrio. Luego de hablar un poquito acerca de esta controversia, ya para ir terminando y tocando este último punto, no quisiera tomarme mucho tiempo en esto, pero sí hay cosas importantes que uno puede mencionar en cuanto a este último punto. Encontramos que el concilio tiene cánones. Cuando hablamos de canon, hermanos, son estas normas que el concilio se discute. Y quisiera dejar algo claro, y es el hecho de que dentro del concilio de Nicea no simplemente se estaba discutiendo la herejía arriana. No, no solamente se estaba discutiendo eso, sino que también se estaba discutiendo algunos otros puntos teológicos y prácticas también de la iglesia. En ese momento se estaba discutiendo la cuestión de la Pascua, por ejemplo, el día, en qué día se iba a celebrar. En ese momento también se entraron a colación algunos otros temas en cuanto a disciplina eclesiástica, en cuanto a orden eclesiástico, en cuanto a administración eclesiástica. Entonces no simplemente se trató de la herejía de Arrio y la defensa de la ortodoxia por parte de Alejandro de Alejandría. Entonces pues, hubieron otros temas que también se tocaron y gracias a eso entonces salieron los que se conocen como los cánones del Concilio de Nicea. Los cánones, entonces, como pongo acá, como bien la palabra lo dice, estos buscaron ser normativa para la iglesia y para que ésta se pudiera regir con un buen orden, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo es que se pueden dividir estos cánones? Y aquí he tratado de dividir los cánones en ciertas temáticas. No es la mejor división que se le pueden dar, pero de alguna manera nos puede ayudar a entender un poquito cómo va la temática de estos cánones. De nuevo, son 20 cánones que surgen del concilio. Históricamente no se sabe si hay más cánones o si pudo haber más. Hay distintas recopilaciones, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas, o el primer canon que el concilio de Nicea da, es el hecho de las regulaciones sobre los eunucos. Interesantemente, tenemos que el primer canon va a decir algo así que
si hay eunucos que están ya dentro del número de presbíteros que se aceptan, pero aquellos, dice el primer canon, que se castran a sí mismos, entonces no deben ser recibidos. El canon número 2 va a hablar también sobre las restricciones sobre la admisión de neófitos al sacerdocio. Entonces, aquí el canon está estableciendo de que un neófito, una persona que no ha sido preparada, no puede optar a un cargo de presbítero, no puede optar a un cargo público, a un cargo que contiene, ¿no? Cada una, que tiene cierto peso, ¿no? Ahora, otra de las cosas en cuanto a la disciplina del presbiterio, del clero, también hay en el canon número 3 prohíbe que los presbíteros vivan con mujeres que no sean familiares cercanas. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí hay una palabra que se utiliza, dice así: el Gran Sínodo estrictamente prohíbe que cualquier obispo, presbítero, diácono o alguien que sea del clero, quien sea, que tenga alguna subintroducta estando con él, eh, dice, exceptuando su mamá, hermana, tía o alguna persona o familiar cercano, están más allá de cualquier sospecha. Entonces, esta fue como una prohibición para que los presbíteros no tuvieran a mujeres que no fueran familiares cercanas conviviendo con ellos. También había regulaciones, como lo dice el canon 9, sobre la ordenación de hombres con antecedentes. También el canon número 10 prohíbe que los apóstatas sean ordenados. Hay también aspectos de organización eclesiástica, donde, por ejemplo, el canon número 4 da reglas para la ordenación del obispo. El canon número 5 eh, da normas en cuanto a la readmisión de aquellos de los que han sido excomulgados. Dice, el canon dice algo así como respecto a aquellos que ya sean clérigos o presbíteros o laicos que han sido excomulgados en las distintas provincias. Los obispos deberán observar la disposición del canon que establece que las personas expulsadas por algunos no sean readmitidas por otros. No obstante, dice, se deberá investigar si han sido excomulgados por ser contenciosos o por cualquier otra disposición similar descortés en el obispo. Entonces, básicamente llaman a la investigación con respecto a las personas que han sido excomulgados, pero que de alguna manera están tratando o se busca como readmitir, ¿no? Ahora, eh, tenemos por un lado también que se da el tema de la jurisdicción de los obispos metropolitanos, y según los historiadores, este es un canon interesante, porque miren lo que dice y se los voy a leer. Y perdón si no lo puedo poner acá, pero no, digamos, es bastante información y es mucha documentación, pero lo leo literalmente acá, porque acá tengo los cánones. Dice así: que prevalezcan las antiguas costumbres de Egipto, Libia y Pentápolis, según las cuales el obispo de Alejandría tiene jurisdicción en todas ellas. Entonces aquí se da que había cierta jurisdicción que el obispo de Alejandría tenía, pero miren lo que sigue: ya que lo mismo se acostumbra también para el obispo de Roma. De igual manera, en Antioquía y las demás provincias, las iglesias conservan sus privilegios, y esto debe entenderse universalmente. Si alguien es nombrado obispo sin el conocimiento del metropolitano, el Gran Sínodo ha declarado que tal persona no debe serlo. Sin embargo, si dos o tres obispos, por natural afán de contradicción, se oponen al sufragio común de los demás, siendo razonable conforme a la ley eclesiástica, que prevalezca la elección de la mayoría. Y dicen algunos comentaristas que probablemente esto ha sido considerado uno de los más importantes y más interesantes cánones de toda Nicea, porque incluso hay ciertos libros que tratan únicamente este canon, hermano. Entonces, la información es muchísima, pero que de alguna manera parece que están hablando de cierta jurisdicción, y es algo de lo cual se toma para tratar de reafirmar lo que sería la teología del papado en base a este canon, que creo yo que eso va mucho más allá tal vez de la intención del sínodo o que el sínodo tenía en ese momento. Por otro lado, también tenemos
El canon número 7, hablando de reconocimiento, también reconoce que hay cierta autoridad por parte del obispo de Jerusalén, especialmente porque ustedes saben, si nosotros nos vamos al libro de Hechos, se da el concilio de Jerusalén, entonces de alguna manera estamos viendo cierta preeminencia dentro de la iglesia primitiva en cuanto a la iglesia de Jerusalén. También en el canon 15 se da ciertas restricciones sobre la transferencia de presbíteros entre unas ciudades u otras. El canon 16 habla de las regulaciones sobre el retorno de presbíteros que han abandonado su puesto también. Hay normas litúrgicas y prácticas, que es la tercera parte de la división de los cánones. El canon 8 nos habla sobre las condiciones para la readmisión de los novacianos en la iglesia. Este movimiento, ¿no? Fue uno de los movimientos bastante tempranos de la iglesia, que fue bastante paralelo al montanismo. Entonces, ya en el concilio se está hablando acerca de cuál sería la readmisión para este tipo de personas. Incluso el canon 19, y hemos hablado de Pablo de Samosata anteriormente, habla sobre la readmisión también de aquellos seguidores que eran, de los seguidores que eran que los seguidores de Pablo de Samosata, ¿no? Interesante, de forma muy interesante, dice el canon así, concerniente a los paulinistas que quieren buscar o que se buscan el arrepentimiento a la Iglesia Católica, se ha decretado que todos, que ellos, por medio en todos los medios, deben de ser rebautizados. Entonces, claro, porque hay una diferencia y se entiende aquí la idea de un bautismo trinitario. Entonces, en cambio, los seguidores de Samosata no lo veían de esa manera. El canon número 20 finalmente está prohibiendo o prohíbe arrodillarse en oración los domingos y durante el tiempo de Pascua. Entonces, ahora, por cierto, con el tema de los seguidores de Pablo Samosata, hay también hay un punto en el que habla de que si alguien en el pasado ha sido ordenado como presbítero, pero que se fue a, digamos, siguió la herejía de Samosata, entonces que déjenlo, dice, que sea rebautizado y sea ordenado como obispo de la Iglesia Católica, pero siempre que haya cierta examinación. Entonces, muy interesante lo que hablan todos estos cánones. El 20 de nuevo prohíbe arrodillarse en oración los domingos durante el tiempo de Pascua y el concilio determina que lo mejor es simplemente permanecer de pie. Finalmente, hay otras dos divisiones más ya para finalizar este tema. Eh, en cuanto a conducta moral, en cuanto a conducta ética, se prohíben a los presbíteros prestar dineros con intereses. Hay una prohibición en cuanto al tema de la usura. También el canon 18 va a reafirmar la posición subordinada de los diáconos con respecto a los presbíteros y en este canon se establece que los diáconos no pueden dar la Eucaristía, no pueden servir, por así decirlo, o administrar lo que nosotros conocemos como la Cena del Señor. Únicamente son los obispos, los presbíteros encargados de eso y parece que ellos estaban examinando, los teólogos, los padres nicenos, estaban examinando el tema de qué pasa con aquellos diáconos que están sirviendo la cena del Señor y niegan rotundamente de que un diácono sirva la cena del Señor y que únicamente puedan administrar estos sacramentos a aquellos presbíteros que han sido debidamente ordenados. Y por cierto, hermano, esta ha sido una práctica bíblica que se ha mantenido a lo largo de toda la historia de la iglesia, que la iglesia reformada la ha mantenido dentro de sus estándares doctrinales. Ahora, también tenemos el canon 9. También hay ciertas regulaciones sobre las ordenaciones de hombres con antecedentes bastante dudosos. También el canon número 10 prohíbe que los apóstatas sean ordenados. Y por último, en la última sección tenemos la administración de la iglesia y en el canon 11 hay normas sobre la penitencia de los cristianos que han negado su fe. Y esto estamos hablando de épocas de la persecución, entonces ya hay ciertas normativas para buscar regular este tipo de prácticas. En el canon 12 se habla de regulaciones sobre los soldados que abandonan el ejército por motivos religiosos. El canon 13 es interesante porque aquí se establece como un permiso para que los enfermos puedan recibir la Eucaristía, puedan ser partícipes de la Cena del Señor. Y también el canon 14 se habla sobre las restricciones en cuanto a la admisión de catecúmenos que han caído en pecado. Entonces, de nuevo, hermanos, para hablar acerca
toda esta temática en cuanto a los cánones eh, o sea, es bastante largo y realmente hay muchísimo que decir con respecto a- al tema de los cánones del concilio de Nicea. Pero creo, hermanos, que sin duda alguna Dios utilizó mucho a cada uno de estos hombres para darnos gran parte de las normativas que nosotros hoy como iglesia seguimos practicando y por supuesto destacamos la forma en que Dios utilizó, ¿no?, a estos campeones de la ortodoxia, Alejandro, Atanasio, para defender la verdad bíblica de la doctrina de la Trinidad. Y gloria a Dios por estos 1700 años de este concilio. Gloria al Señor por todo lo que nosotros hoy podemos aprender a la luz de la historia y a la luz de hombres que sin duda alguna han dado o entregaron parte de su vida al Señor. Gloria a Dios por la forma en cómo nuestro Señor utilizó a estos hombres y lo bendecido, a estos hombres y lo bendecidos que hoy nosotros como iglesia podemos ser, ¿no? Gracias a toda esta herencia. Entonces, mis hermanos, con esto finalizo la ponencia de hoy. Gracias a cada uno de ustedes que estuvieron conectados, aquellos que estuvieron interactuando también. Y nada, todavía seguimos, creo, con una conferencia más, si no me equivoco. Y si no, perdón, perdón si me equivoco. Pero nada, me alegra un montón realmente y muy agradecido con la Academia de Ginebra por por esta iniciativa y por siempre promover, ¿no?, todas estas iniciativas para buscar rescatar la historia de la iglesia y para que nosotros como iglesia podamos ser muy bendecidos y podamos aprender de la antigüedad de forma muy personal. Me encanta mucho y he sido muy edificado por leer a los teólogos antiguos. Hay mucho que aprender, hay mucha riqueza teológica en la antigüedad, hermano, y que este sea un ánimo para que nosotros en humildad podamos ir a la historia, podamos regresarnos un poquito atrás a aquellos hombres que entregaron su vida por la causa de Cristo y por la causa de la verdad, podamos aprender de ellos, podamos ser nutridos por ellos y que nosotros como iglesia podamos seguir avanzando, como dice el apóstol Pedro, y sigamos creciendo en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que nada, mis hermanos, un gusto estar con cada uno de ustedes en este tiempo que el Señor me permitió. Les deseo una excelente noche, un excelente descanso y ya nos seguiremos viendo. Que la gracia y la paz del Señor siempre sean con ustedes.